¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra edulcorante? Personalmente lo confundía con colorante, ya que la palabra se asemeja, hasta que comencé a indagar. Resulta que un edulcorante es un sustituto de azúcar capaz de mimetizar el efecto de la misma, pero que aporta menos energía. Objetivos. Nuestro objetivo general nos dice identificar los procesos metabólicos que involucran a los edulcorantes con la formación de una patología. Teniendo en cuenta esto, los objetivos específicos se enfocaron en buscar las ventajas y desventajas de todos los edulcorantes. También en buscar cuáles son los que más utilizamos en México. Así, de estos que utilizamos aquí en México, nosotros como médicos poder recomendarle a nuestro paciente un edulcorante que nosotros sepamos que no le va a hacer daño. Es por eso que la presente investigación tiene el fin de comunicar y desarrollar sus efectos metabólicos, ya sean perjudiciales o beneficiosos para la salud humana. Lamentablemente, el conocimiento de la gente por ellos es escaso y se deja llevar mucho por los eslogans de publicidad. Al darles esta herramienta, ese hueco de conocimiento se llenará y la población podrá utilizarlos correctamente. Encontramos que los edulcorantes se clasifican de la siguiente manera. Artificiales, que es azúcar sintético, entre los cuales podemos encontrar sacarina, aspartame y sucralosa. Y naturales, que provienen de alguna planta o fruto. Aquí podemos encontrar stevia, luohanguo o taumatina. Los edulcorantes presentan un mecanismo de reconocimiento muy específico, lo que permite que se inicie la señalización del cerebro y se genere una respuesta a la presencia del sabor. Como ya habíamos mencionado, vamos a exponer los efectos metabólicos perjudiciales o beneficiosos. A continuación voy a hablar de los perjudiciales. Aquí tenemos gastrointestinales y relacionados con patologías. Vamos a hablar de los gastrointestinales. Los edulcorantes, en presencia de azúcares disponibles, se unen a receptores del sabor en el dominio apical de las células enteroendocrinas K y L, activando las vías intracelulares que conducen a la secreción de incretinas, como el péptido similar a glucagón 1 y 2, que se abrevia GLP1 y 2, y el polipéptido inhibidor gástrico, que se abrevia GIP. En el caso del GLP1, vemos que los edulcorantes generan el aumento en la secreción de insulina, la inhibición de glucagón, el retraso en el vaciamiento gástrico y la supresión del apetito, promoviendo la saciedad. En los GLP2 se promueve la proliferación de células intestinales y se aumenta la absorción de glucosa. En cambio, en los GIP se aumenta la secreción de insulina dependiendo de la glucosa. Aparte de los efectos en la incretina, tenemos que modifican la microbiota intestinal provocando el aumento de peso, al igual que tienen un cambio en el metabolismo de la glucosa, como por ejemplo en su absorción. Relacionados con algunas patologías tenemos obesidad. Al nosotros consumir edulcorantes, el organismo no recibe las calorías esperadas, por lo que se compensa la ingesta calórica con un incremento de apetito, ocasionando así un aumento de tejido adiposo que nos lleva a la ganancia de peso. En caso de la diabetes mellitus, tenemos que el uso continuo de edulcorantes puede llegar a alterar la respuesta de insulina, provocando una disminución del efecto termogénico de los alimentos. Esto provoca una compensación calórica donde el organismo detecta una ingesta menor de calorías, almacenando las calorías de comidas pasadas, lo que nos hace ganar peso. En personas ya diabéticas, el uso de edulcorantes artificiales como sacarina, aspartame o sucralosa genera una alteración de la glucosa y la disbiosis de la microbiota intestinal. El aspartame
va a incrementar la resistencia de radicales libres, el cual favorece el estrés oxidativo. Esto va a impactar negativamente en la microbiota intestinal, ya que afecta la función de los receptores NMDA, que a su vez provocan una alteración en la insulina, creando ya sea resistencia o disminución de sus niveles. También vemos que se asocia con el cáncer. En el caso del aspartamo, es un aditivo cancerígeno porque se encuentra relacionado a cánceres como cerebral, de mama, próstata, linfoma, entre muchos otros. Hablando de los efectos beneficiosos que aporta, tenemos una mejora en la salud bucodental, ya que da resistencia o disminución de sus niveles. También vemos que se asocia con el cáncer. En el caso del aspartamo, es un aditivo cancerígeno porque se encuentra relacionado a cánceres como cerebral, de mama, próstata, linfoma, entre muchos otros. Hablando de los efectos beneficiosos que aporta, tenemos una mejora en la salud bucodental, ya que previene las caries, tiene un bajo aporte calórico, no tiene efecto glucémico, al igual que tiene un sabor más intenso. En cuanto a los resultados, se ha demostrado que los edulcorantes se relacionan con el aumento de la distribución de las grasas y el aumento del consumo de estas. También se relaciona con el aumento de la producción de enzimas degradadoras de carbohidratos. Esto quiere decir que las personas que consumen edulcorantes sustituyendo azúcares simples van a aumentar la absorción de carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque las enzimas van a estar aumentadas y recordemos que normalmente absorbemos del 60 al 75% de los carbohidratos que consumimos, pero estos pueden llegar a aumentar al 90 al 95%. Aquí tenemos una tabla de algunos edulcorantes de consumo aquí en México. Aquí tenemos lo que es la sacarina, la aspartame, sucralosa y estebiócidos. Si nos fijamos, los estudios en humanos son muy pocos, ya que es muy difícil realizar estudios que nos aporten resultados buenos o significativos, porque una persona que consume, por ejemplo, sacarina, no va a ser muy difícil que la consuma diario y en todos los alimentos por un mes o lo que dure el experimento. En cambio, la mayoría de estos se hacen en ratones, que nos aportan, si bien no son resultados que podemos decir probables en humanos, pues son resultados que nos aproximan. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que es la sacarina, que va a tener un efecto carcinógeno. Esto es porque cuando nosotros consumimos en exceso la sacarina, esta va a llegar a torrente sanguíneo, y si llega a torrente sanguíneo, pues el cuerpo no puede deshacerse de ella. Entonces van a llegar macrófagos, lo van a ver como un objeto extraño, lo van a consumir y al momento de degradarlo, aunque es una sacarosa y no nos produce energía, esta sigue siendo un azúcar y está llena de energía. Entonces al romperlo, pues se van a producir muchos radicales libres y de aquí proviene su efecto carcinógeno. Y en cuanto a lo que es la sucralosa y la stevia o estebiócidos, pues son los que menos efectos, entre comillas, nos van a originar, por lo que son los que más recomendaríamos. Y ya como conclusión, hay que recordar que el consumo excesivo de edulcorantes nos va a producir un efecto citotóxico. También nos va a modificar el apetito y va a modificar la microbiota bacteriana de los intestinos. Dentro de los edulcorantes que estuvimos viendo, pues nuestra recomendación sería lo que es sucralosa y stevia en 2 gramos o 2 sobrecitos al día máximo, para que no exista ninguno de estos efectos. Gracias.